No llegó nadie más. Lo que vamos a analizar hoy día es análisis optimizante del banco. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Muchas veces un proyecto evaluado en alguna condición dada, en alguna condición base, puede resultar ser bueno. Pero puede ocurrir que al cambiar alguna de las variables que lo han definido, puede que dicho proyecto se torne aún mejor. Entonces, vamos a definir un criterio para decidir qué pasa cuando algún atributo que es tremendamente relevante para el proyecto cambia y cómo eso impacta en el proyecto, y mejorándolo o empeorándolo. ¿Entienden la idea central? La Tamara no puede hablar porque va en el metro. ¿Entiendes tú, Isabel? Sí, profe, ¿se entiende? Entonces, vean ese pequeño parrafito y vamos a empezar analizando el tamaño óptimo de la inversión. ¿Ya? Supongo que lo leyeron y lo entendieron, que es lo que acabo de explicar. Entonces, hemos evaluado el proyecto. Vamos a partir con tamaño óptimo de la inversión. Vamos a modificar el tamaño de la inversión, es decir, I sub 0. Tenemos la situación base denotada por el subíndice A. Es decir, aquí estoy planteando que hay un proyecto evaluado en una condición inicial que estoy denotando por A, que exige o requiere una inversión I sub 0A, y eso va a generar ese constructo de flujos de caja. Calculamos el VAN y nos dio positivo. Eso significa que el proyecto es conveniente, por lo tanto debiéramos implementar. Pero puede ocurrir lo siguiente: hay que tratar de leer, de entender, de determinar si efectivamente I sub 0A es realmente aquel tamaño de inversión que maximiza el VAN. Pues puede ocurrir lo siguiente: evaluado el proyecto con tamaño de inversión B, otro tamaño de inversión, y lo cual dará origen entonces a otro constructo de flujos, a otro perfil del proyecto, van a generar los flujos de caja netos sub B, también es positivo. Y si nos ceñimos a lo que explicamos allá al inicio de la unidad 3, recuerden que en algún minuto se dijo que un proyecto se evalúa contra otro o contra algo. Aquí claramente yo puedo entender que lo que teníamos en la página anterior, yo lo puedo denotar por un proyecto A. Y ahora tengo otro proyecto que voy a denotar por B. El van de B igual a menos I sub 0B más la sumatoria, etc. Y aquí, claro, cae de maduro que si los interpretamos como dos proyectos distintos, porque en realidad lo son, nos vamos a la definición pura de qué es lo que es un proyecto, que era un conjunto de actividades tendientes a la satisfacción, todo lo que sabemos. El conjunto de actividades al operar, por ejemplo, con una tecnología A, que era I sub 0A, o una tecnología B, una china y una alemana, maquinaria, supongo usted, las actividades que vamos a tener que emprender son distintas. Entonces lo puedo entender como dos proyectos distintos. ¿Y qué es lo que hago? Algo que ya conocemos. Definimos un nuevo indicador de eficiencia económica, que es el del tamaño.
¿Y qué es lo que es el delta van? Nada más que la diferencia entre el van de B menos el van de A. Si este para mí era la situación base, analizo qué ocurre si modifico el tamaño de la inversión desde I sub 0A a I sub 0B. Por lo tanto, los comparo al cual hicimos en un ejercicio de un camión. Teníamos la opción de cambiar un camión por uno nuevo que nos permitían entregar en parte de pago, todo lo que hicimos, que trabajamos con flujos marginales. Esto es el mismo concepto, son los flujos marginales. Entonces, ¿qué es lo que hago? Al van de B le resto el van de B, de A. Si hacemos aquello, vamos a llegar a lo de aquí, a lo que tenemos aquí. El delta van es igual a esto, y eso, ¿qué es lo que es? Nada más que el delta inversión, delta I sub 0, la inversión de B menos la inversión de A, y esto de aquí arriba lo podemos asociar en una única gran sumatoria, en donde nos va a quedar esto, la sumatoria de los delta flujos de caja netos, descontado a la tasa mínima atractiva con J de 1 a N. Entonces, si hacemos aquello, ahora lo voy a ir en términos ordenaditos, nos queda lo de allí, y aquí tenemos ya la posibilidad de definir el criterio de decisión. Si se dan cuenta, como yo estoy restando dos números aquí, el van de B menos el van de A, el resultado puede ser que el delta van sea mayor que cero, igual a cero o menor que cero. Es lo que hemos escrito ahí. ¿Y cómo interpretamos entonces este nuevo indicador que es el delta van? De la siguiente manera. Si el delta van es positivo, significa que el van de B es mayor que el van de A. Por lo tanto, si para mí la situación base era el A, la decisión es variar el tamaño. Me voy al tamaño de inversión B. Si el delta van fuese negativo, la decisión es no variar el tamaño. Significa que el van de A es mayor que el van de B. No me conviene variar el tamaño. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ya. Y si por esas cuestiones del destino estuviésemos trabajando con funciones continuas para el tamaño de la inversión, no en términos discretos. Ojo, en el mundo real nos vamos a mover, en el mundo real nos vamos a mover entre eso y aquello. Esta situación es más bien con ojos académicos, pero allí se sustenta la existencia del tamaño óptimo de la inversión. En este caso, en el primero, lo que ocurre es que el ingreso marginal es mayor que el costo marginal. En la de abajo, justo al revés. Entendiendo por ingreso marginal y costo marginal la decisión de variar el tamaño. Es eso lo que estamos analizando. Y por esas cuestiones del destino, esto indica la condición de optimalidad. Esto es lo que conocen desde la economía. En el óptimo económico del productor, el ingreso marginal es igual al costo marginal, independiente de cuál sea la estructura del mercado. Puede ser mercado competitivo, mercado monopólico, mercado monopsónico. Pero esto es desde la teoría económica y nos dice que es la condición de optimalidad. ¿Cómo se determina? Con el método clásico de optimización. ¿Qué significa eso? Derivamos, igualamos a cero, encontramos los puntos críticos, luego obtenemos la segunda derivada, evaluamos los puntos críticos y mediante la aplicación de un criterio nos dábamos cuenta si era un mínimo o un máximo. Esta es la propiedad que estamos aprovechando para la condición de optimalidad. Entonces, cuando nos vemos enfrentados a esta decisión, tenemos dos posibilidades.
hacerlo por separado, yo puedo calcular el van del proyecto A, el van del proyecto B, y me quedo con el mayor. O lo puedo hacer con este otro indicador, que es el delta van, y vamos a llegar exactamente a la misma conclusión, obviamente. Lo puede hacer como quiera, pensando en algún ejemplo, en algún ejercicio, como vamos a ver en un ratito. Solo para efectos académicos, esto tendría relevancia, esto de aquí. Cuando podamos trabajar con una función continua, es decir, la inversión depende del tamaño, perdón, depende del volumen producido, entonces optimizo respecto del volumen producido. Calculo la derivada igual a cero, todo lo que saben del método clásico de optimización. Pero en el mundo real nos vamos a mover en situaciones extremas. El delta va a ser positivo o negativo. Y ahí voy decidiendo. Nosotros tuviéramos tres tamaños de inversión alternativos y, según mi juicio, yo los ordenaría de menor a mayor en términos de tamaño de inversión. Por ejemplo, tres tamaños de inversión cualquiera, 100, 120 y 150. Yo ordenaría de esta manera. Lo primero que deberíamos hacer es comparar A con B. Si el delta van nos da positivo, significa que el van de B es mayor que el van de A. ¿Qué tengo que hacer luego? Comparar B con C. Si el delta van es mayor que cero, significa que C es mejor que B. Si el delta van es negativo, significa que B es mejor que C. Por lo tanto, el tamaño óptimo sería B. ¿Entiende? ¿Entienden? Sí, profe. Siempre se requiere un número de comparaciones igual al número de alternativas menos uno. Aquí tengo tres opciones, por lo tanto, al hacer dos comparaciones yo llego a obtener la mejor. Si tuviera cinco, tengo que hacer cuatro comparaciones. Si tuviera 14 tamaños de inversión, tengo que hacer 13. ¿Me sigue? Sí, profe. Una forma alternativa de verlo es lo siguiente. Aprovechando la condición de optimalidad, entonces, que en el óptimo, cuando el delta van sea cero, se cumple que ingreso marginal es igual al costo marginal. Y eso significa entonces, esto de aquí, esto de aquí. Y como yo le mostré recién, yo ordenaría de menor a mayor los tamaños de inversión. Por lo tanto, para mí, el delta inversión es el costo marginal de la decisión. Cuando pasaba de 100 a 120, en el tamaño de la inversión, el delta inversión sería 20. Significa que por sobre el tamaño base hay que invertir 20 pesos adicionales. Ese sería el costo marginal de la decisión. Y entonces la diferencial, las diferencias de los flujos de caja, descontado a la tasa pertinente, todo lo que sabemos hacer, es el ingreso marginal de la decisión. Si observan esto y hagan caso omiso por un instante del operador delta, y se da cuenta ahí lo que estoy haciendo es igualar la inversión al valor presente de los flujos de caja. ¿Y cómo qué? Hay un otro indicador que se calcula de esta forma, que es la TIR. Recuerden que la TIR es aquella tasa de interés que hace o logra que el van sea cero. Por lo tanto, usted pasa la inversión para el otro lado, que tiene signo negativo, le queda positivo, y lo que está logrando es igualar la inversión inicial al valor presente de los flujos de caja. Por lo tanto, aquí está metido el concepto de la TIR. Si entonces yo comparo esa expresión
con la que tengo aquí abajo, puedo inferir lo siguiente. Ah, esto es igual a aquello. Esto es igual a aquello. Para que se cumpla la igualdad, tiene que pasar que uno más i elevado a j sea igual a uno más la TIR marginal elevado a j. ¿Por qué la TIR marginal? Nunca olviden que el concepto de marginal es la variación. Y como estoy trabajando con flujos marginales o incrementales o variaciones, esto tiene que ser igual a... ¿Y qué significa esta expresión? Lo que tengo escrito en la última línea, pero por lo tanto nos va a quedar esto. Y tiene que ser igual a la TIR marginal. ¿Qué significa? Nunca olviden que la tasa a la cual calculamos el VAN es lo que llamábamos la tasa mínima atractiva de retorno. ¿Qué es lo que era eso? El costo de oportunidad del dinero. El costo del dinero. Medido en tasa de interés, pero costo del dinero. Por lo tanto, ¿hasta cuándo es razonable invertir? Hasta que el último peso gastado en el proyecto me rente, me reditúe, me dé una rentabilidad igual a lo que me cuesta ese último peso invertido en el proyecto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Suena difícil, pero no lo es. Suponga que yo ya llevo invertido en el proyecto 999 pesos. ¿Me sigue? Quiero invertir un peso más. Es decir, pasar a ¿cuántos pesos? Pasar a una inversión de ¿cuántos pesos? Ya llevo invertido 999 y tengo que determinar si invierto un peso más. ¿A cuántos pesos querría invertir entonces? ¿Me están A, escuchando, no? a mí, profe. Ya. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que tengo que analizar? Lo siguiente. Suponga que este último peso me costó o me cuesta un 10% anual. Me conseguí plata en el banco y me cobra el 10. Si ese último peso que yo invierto en el proyecto me renta el 12% anual, ¿me conviene o no me conviene meterlo en el proyecto? Me cuesta el 10 y me renta el 12. ¿Me conviene o no? Sí, porque Niños, renta más de lo que cuesta. por eso, ¿me conviene o no me conviene invertirlo? Sí, sí conviene. Ya, si me redituara el 9% anual No, y si me reditúa el 10%, indiferente. bueno, esa es la condición de optimalidad. Eso es lo que estamos diciendo, que se debiera invertir una cantidad tal de plata hasta que el último peso destinado al proyecto aporte lo mismo a la rentabilidad como al costo que me significó conseguirme ese último peso. ¿Entiendes? Sí, profe. ¿Entienden? Cabros, Sí, esta profe. materia es puro criterio y algo de matemática, pero puro criterio. Eso lo vemos monísticamente aquí. Aquí tengo 4 tamaños alternativos de inversión. Son infinitos porque estoy trabajando con funciones continuas. Y uno, pero los que me interesa analizar, y uno, y dos, y tres, y cuatro. Según lo que estamos diciendo, y si se acuerdan de la definición de la TIR, la definición de la TIR, el segundo indicador de eficiencia que vimos al inicio de la unidad 4, bueno, ¿hasta dónde habría que invertir? Hasta I sub 3. ¿Por qué? Porque allí se está cumpliendo
que I sub P, la tasa de descuento pertinente, el costo de oportunidad del dinero para el inversionista, es igual a la TIR marginal. Hasta esa cantidad de lucas habría que invertir. ¿Por qué no I sub 4? Porque el retorno que me está ofreciendo el proyecto es menor que lo que me cuesta conseguirme la plata. Por lo tanto, en el límite debiéramos invertir I sub 3. Pero hay otros dos puntos relevantes, este y ese. Este mono lo vieron en economía también, o lo tendrían que haber visto en economía, en la teoría del productor. Bien, usted invertiría I sub 1, que es la TIR marginal máxima, si se tratara de una cuestión especulativa. Me explico. Cuando uno tiene una visión especulativa, significa que lo que pretende es hacer un negocio que se le presenta por una vez en la vida. Pero eso no significa que sea un empresario. Por ejemplo, piensen, si nosotros fuésemos amigos de Grau, ministro de Economía, y él, en reunión con el ministro de Hacienda, deciden que mañana van a intervenir el valor del dólar y en particular lo van a devaluar. Eso no lo hicieron ya, profe. ¿Ah? No lo hicieron ya. No, está hecho. No, pero en la forma que yo te voy a explicar ahora mismo. Y supongan que mañana el precio del dólar va a llegar a 3.000 pesos por dólar. Como somos amigos de Grau y le hemos enseñado economía porque el hombre sabe poco, nos da el datito. ¿Qué debiéramos hacer nosotros en este instante? Llenarnos de dólares. Juntar un billete entre todos los que estamos en la clase, ir al centro o a alguna casa a cambio y comprar dólares. ¿Cuándo los vendemos? Mañana. Mañana. ¿Somos un banco que se dedican a la compra y venta de dólares? No. No. ¿Somos una casa de cambio? Tampoco. Estamos solo aprovechando una cuestión, una situación coyuntural que no tiene por qué volver a repetirse. Entonces, lo que tratamos de hacer es obtener la máxima rentabilidad entrando y saliendo de dicho negocio. ¿Me entiende? Con ese criterio Sí, alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué no invierto más? Porque usted sabe, si nosotros fuéramos con mucha plata a comprar dólares, ¿qué va a empezar a ocurrir con los dólares? Se van a tornar más o menos escasos. va a haber- si compramos harto, ¿Ok? va a haber escaso. Por lo No, tanto, ¿qué va a empezar a ocurrir con el precio del dólar? va a subir. Y vamos a lograr sacar la rentabilidad que queríamos. No, la rentabilidad va a ir bajando a medida que compramos más. Entonces, vamos a comprar una cantidad justa para que no se note y podamos hacer el negocio del año. ¿Me entiende? Eso es actuar con fines especulativos. Pero eso no es característico de una empresa. Una empresa, además de ganar platita, lo que les importa, estamos hablando de empresas reales, no de papel, son las que quieren trascender en el tiempo. ¿Por qué no aquí? Sí, esa podría ser una opción, pero cuando se trate de proyectos repetibles, es decir, que se pueden volver a hacer en el tiempo. Si el proyecto fuese repetible, trataríamos de obtener siempre el promedio, el rendimiento medio, la TIR media máxima. En I2, la TIR media máxima, pero eso solo para proyectos repetidos. Cuando se trata de un proyecto normal, como en cualquiera que podríamos participar nosotros, vamos a invertir hasta I sub 3.
¿Hasta dónde? Hasta donde ocurra que el último peso destinado al proyecto me aporte tanto lo mismo al costo como a la rentabilidad o retorno. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Segundo atributo, momento óptimo de inicio de un proyecto. Aquí tiene que ver con lo siguiente. Aquí hay que determinar, no sé si se acuerdan, en las clases teóricas, cuando vimos un esquema tentativo de las decisiones de inversión. No sé si se acuerdan que partíamos con generación o análisis de la idea, estudio perfil, estudio prefactibilidad, estudio factibilidad, diseño, ejecución, operación y abandono. Siempre íbamos teniendo la posibilidad de seguir a la etapa siguiente o aplazar, postergar, como lo quiera decir, o rechazar el proyecto. Pero aquí pensando en que el proyecto lo vamos a emprender, tenemos que tomar la mejor decisión. ¿Cuándo es conveniente invertir? Hoy día, en el año 2022 o el 2023 o el 2024 y así sucesivamente. ¿Qué significa eso? Que tenemos la opción de aplazar el proyecto. Si usted se da cuenta y lo lleva al mundo real, todavía nada se sabe sobre la nueva constitución. Nada se sabe todavía a ciencia cierta con los fondos previsionales. Nada se sabe respecto de la reforma tributaria, en concreto, y hasta a nivel de ideas, canales, presentación de proyectos, propuestas, a concreto. Por lo tanto, pueden existir empresas que, habiendo evaluado una cierta actividad este año y que iban eventualmente a invertir el 2022, no lo han hecho. A la espera, por ejemplo, de saber qué es lo que va a pasar con la reforma tributaria. Porque claramente usted sabe, si las tasas impositivas a las empresas suben, los proyectos se van a tornar más o menos rentables. Menos rentable. Por lo tanto, hay gente, y estoy hablando de verdad, hay empresas que sus proyectos o algunos de sus proyectos han decidido postergar a la espera de ver qué es lo que se pasa, qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre con todo el fenómeno sociopolítico y económico que estamos viviendo como país. Y han decidido postergar. Bueno, aquí la idea es, tenemos que tomar la decisión de cuándo hacer el proyecto, si es que tenemos la opción de ir postergando. ¿Qué es lo que hacemos? Conceptualmente lo mismo que en el caso anterior. Podemos interpretar esto como un proyecto A, que significa invertir hoy día, el 2022, esto como un proyecto B, que significa hacer la inversión el 2023. Esto sería I sub 0A, aquí tendríamos I sub 0 con los flujos. Entonces hay que ver si nos conviene invertir hoy día o invertir el 2023, o el 2024 o alguno de los periodos que tengamos la opción. ¿Qué es lo que hacemos? Calculamos el delta van. ¿Qué es lo que es el delta van? La diferencia entre estos dos van, la resta. Y si hacemos aquello, vamos a llegar a él. Como estamos haciendo la diferencia entre dos números, ustedes saben por la ley de tricotomía que ese resultado puede ser positivo, cero o negativo. Si es positivo, ¿qué decidimos? Aplazar el proyecto. Si es negativo, decidimos no aplazarlo. Y si trabajáramos con funciones continuas respecto del tiempo, podríamos matemáticamente obtener la primera derivada igual a cero y encontrar el tiempo o momento. Pero eso en el mundo real, olvídense, nos vamos a mover de nuevo entre estas dos situaciones. Si el delta van es positivo, aplazamos el proyecto. Si el delta van es negativo, no lo aplazamos. ¿Hay dudas? No, profe. Que
Niños, ¿hay dudas? Yo por lo menos no, profe. Ah, el que calla aquí, yo asumo que entendió. Entonces, un primer caso. A ver, lo voy a ver en esta misma lámina. No, profe, me puso la Tamara. Supongan el siguiente caso. Vida útil finita. Déjeme escribir. Que después les muestro la lámina limpia. Pero para que no perdamos de vista esto que es lo general. Eso es lo general. Entonces vamos a hacer el siguiente supuesto. Vida útil finita. Tasa de interés uniforme. Eso es lo que frecuentemente se asume en cualquier caso. No solo en el análisis optimizante. Y tercer supuesto, flujos, función del año calendario. Si ocurriera ello, y además que I sub 0A es igual a I sub 0. Ese es un primer caso para analizar. Si ocurriera ello, ¿me están escuchando? Sí, profe. Si ocurriera ello, este término se va a cancelar y nos va a quedar este, ese, y aquí, al juntar estos dos, después se los voy a mostrar en limpio, pero déjenme explicarlo aquí. Nos va a quedar I sub 0A por I, más estos dos, los que le puse el ticket de visto bueno. Los flujos función del año calendario significa esto. Invertimos 1000, para hacerlo consistente con esto, la asumí igual la inversión, 1000, 800, 1100, 800, 1100 y 1200. Este es el año 2022, 23, 24, 25, 26. Se observan estos flujos, independiente que el proyecto lo implementemos el 22 o el 23, son exactamente iguales, porque no dependen de la antigüedad de la empresa, no dependen del conocimiento que tiene la gente de la empresa, solo dependen del año calendario. Me gané una propuesta independiente que yo haya invertido el 2004 o el 2005, me ganó una propuesta, por ejemplo, a entregar dietas alimenticias a la JUNAEF. Yo sé que el año 2024 tengo que entregarle 800 raciones. Eso quedó estipulado en un contrato a $1 por ración. Por lo tanto, el ingreso independiente yo haya invertido el 22 o el 23, van a ser 800 pesos. Y el 2025 le tengo que entregar 1100 raciones a $1. Por lo tanto, el flujo neto va a ser 1100, independiente que yo haya invertido el 22 o el 23. ¿Me entiende? Cuando Sí, usted profe. se gana un contrato de largo aliento, muchas veces va a ocurrir esto. Usted sabe cuánto tiene que vender, sabe cuánto tiene que ganar una propuesta para abastecer a carabineros de las camisas verdes. Y eso va a ser un contrato a largo plazo. ¿Sabe cuántas camisas tiene que entregar? Sin comprometer la calidad a la cual quedó estipulada también en el contrato. Usted sabe cuántas camisas y a qué precio se las van a pagar. Tiene todo claro mucho antes, varios años. ¿Hay dudas?
¿Hay dudas? Eso significa flujo función del año calendario. Entonces, si hiciéramos esas adecuaciones, llegaríamos a los siguientes. Ahí está, lo de aquí. Explico cuál es el beneficio y cuál es el costo de la decisión. Este es el costo de la decisión de aplazar. Cuando decidí, mire, me voy a devolver. Fíjense aquí, cuando decidimos aplazar el inicio del proyecto, no sé si se da cuenta, si yo no aplazaba el proyecto el año 1, me debe tener un flujo neto de 1.000 pesos. Como decidí aplazarlo y recién realicé la inversión en el 2023, no pude hacerme acreedor al flujo 1.000 pesos, renuncié a él. Por lo tanto, ¿cuál es el costo de la decisión de haber aplazado? El no recibir estos 1.000 pesos. ¿Pero qué voy a recibir? Estos. Y además, como no invertí el 2022, sino que recién voy a invertir el 2023, estas lucas las llevo al banco a alguna tasa de interés. Voy a ganar intereses. Eso es lo que está manifestado aquí. Entonces, ¿cuál es el costo de la decisión de haber aplazado? El renunciar al flujo de caja del año 1. Pero ¿cuáles fueron los beneficios de aplazar entonces? La recepción del flujo del 2025, que hay que descontarlo obviamente, más los intereses que se ganó con la plata, dado que no la invertí el 22, recién la voy a invertir el 2023, por tanto la deposito a alguna tasa. Esos son los intereses que voy a ganar. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. Entonces vamos a ver un par de ejemplos numéricos para que se den cuenta que esto es tremendamente sencillo. Aquí hay un segundo caso con vida útil infinita, y en ese caso ese último flujo, el del flujo del periodo n+1, desaparece también. Y nos queda la expresión más sencilla que podríamos tener en el caso de análisis optimizante, en particular momento óptimo de inicio de un proyecto, momento óptimo de la inversión. Sería lo más sencillo. Cuando usted aplaza, renuncia al flujo del año 1, pero va a ganar intereses por depositar el billete. En la condición. Pero veamos algún ejemplo matemático. Entonces nos dan 4 tamaños alternativos de inversión y nos piden encontrar el tamaño óptimo de ellos. ¿Ya? ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? Niños, ¿lo entienden? Hay que encontrar el tamaño óptimo de la inversión. Sí, 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 eso. Es muy sencillo, ¿ah? Tal cual dije al inicio de la clase que estaba la Tamara y la Isabel, ¿no va? Esto, de la manera más brutal posible, lo puedo interpretar como 4 tamaños de inversión. Un A, B, C,
B. Y lo hago de la manera más sencilla posible. ¿Qué significa eso? Cada proyecto por separado. Por lo tanto, si los interpreto como 4 proyectos, calculo los 4 vales. Ahí están. Vean si tienen dudas de cómo calcular. No, al menos yo lo entiendo, profe. ¿Perdón? Al menos yo lo entiendo. ¿No lo entiendes? Sí lo entiendo. Ah, Amara, respóndeme en el chat. Isabel, se me fue la Isabel. Sí, se me fue la Isabel. ¿Quién me dijo que lo entendía? ¿Sergio? Sí, profe, yo dije que lo entiendo. ¿Gonzalo y Alexia entienden? Sí, profe, sí entiendo la idea. Ya, aquí calculé los 4 van, queda lo bruto, pero está bien. Listo. Y con los resultados a la vista, ¿cuál es el tamaño óptimo de la inversión? 65.000. 65.000. ¿Por qué? Pues es aquel que ofrece el van. Van más alto. Eso. Y está bien, es correcto hacerlo así. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. A la Tamara me dice que no hay dudas. Ya. En la forma más academicista, que no estoy diciendo que sea mejor que la otra, a lo bruto, que fue lo que hicimos recién. ¿Estoy diciendo que sea mejor? No, más academicista, más teórico, más clásico, más purista. Mejor, llega lo mismo. Tomar el lápiz. ¿Qué es lo que nos dice? Calcula el del tamaño. Voy a comparar A con B. Presten atención. Después se los voy a mostrar en limpio la lámina, pero aquí para que lo entiendan. Voy a comparar A con B. Desde A me voy a mover a tamaño B. ¿Y qué es lo que hago? Las diferencias. Resto, término a término. Menos 55.000, menos 45, menos 10.000. 30 menos 45, menos 15.000. 70 menos 30, más 40.000. 40 menos 30, 10.000. Pero descontados a interés pertinente por el número periodo. 1, 2 y 3. Y este delta van nos debiera dar esta diferencia. ¿Alguien tiene calculadora? Esa diferencia son 13.000. ¿Está bien, profe? Y ahora digo, bueno, ¿esto es mayor o menor que 0? Mayor que 0.
mayor que 0. Eso implica variar el tamaño. Variar y sub 0. ¿Qué estoy diciendo? Que en vez de 45.000 me conviene invertir 55.000. Comparo entonces ahora B con C. Mismo caso. Menos 10.000, 40.000, menos 20.000, 10.000. Descontados al 15. Y eso nos debiera dar más o menos 46.480. Ah, no, me equivoqué. Perdón. No, profe, omítame. 16.235 APP. Denme un segundo, niños, por favor. ¿Les da eso o sume mal? Reste mal, digo. Niños, ¿me escuchan? Sí, profe. A ver, déjame ver si es que lo puedo hacer, que estoy desde el celular. No, profe, sí, está bien. Está bien. Yo me había Sí. equivocado en Mayor digitar. que 0, variar. Qué me faltaría hacer ahora? Comparar C con D. Menos 10.000. No tiene por qué ser siempre menos 10.000. Aquí es por los números que yo me di nomás. Menos 20.000 más 30.000 menos 10.000. Si bien ahí ya veo que esto va a ser negativo, hay que calcularlo. Y esto nos tiene que dar decisión no variar y sub 0. Eso significa entonces no variar y sub 0, me quedo con el tamaño base. ¿Cuál es el base en esta comparación? El C.
¿Cuánto es la inversión del C? 65. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. Se los voy a mostrar ordenadito, pero es lo mismo. Ahí está. Podemos tener diferencia de un peso por la aproximación. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. Listo. Aquí lo otro, la determinación del momento óptimo de inversión. Lean el ejemplo y lo vean. ¿Ya lo entienden, niños? Sí, profe. Vamos. Bueno, aquí la primera forma de hacerlo es a lo bruto. ¿Qué significa eso? Pararnos en la fecha actual, hoy día, y calculamos el van. Punto. Cuidado, eso sí, estoy diciendo nos paramos en el año cero, porque ahí tenemos que tomar la decisión de si aplazar o no. Entiendan la nomenclatura que estoy ocupando en la lámina. Aquí significa el van a tiempo cero, realizando la inversión el año o el momento cero. El van a tiempo cero, realizando la inversión el año 3. ¿Me entiende la nomenclatura? Sí, profe, sí se entiende. Ya. Se calcularon los 4 vanos. A tiempo cero. ¿Cuándo conviene invertir? ¿Y por qué? En el tiempo cero, año 2 No, no, nos no da. es tiempo cero año 2. Ah, ¿En verdad. qué Periodo periodo 2. conviene Periodo invertir? 2. Periodo 2, perdón. En el año 2. ¿Por qué? Porque este es el van más alto. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. Por ahora se entiende. ¿Hay dudas? Bien. Y con el delta van, que es más acá, no está hecho.
lo hacemos con delta van y aquí hay que ir calculándolo porque no los tengo. De nuevo, me paro aquí ahora. Cuidado con lo que voy a ir haciendo ahora, eso sí. Me paro aquí. Y calculo el delta van. Delta van iniciar el año 1 o el año 0. 0 menos menos 6.000, 6.000. Menos 7.000, menos 6.000, menos 13.000. 7.000 menos 4.000, 3.000. 5.000 menos 4.000, 1.000. 5.000 menos 0, 5.000. ¿Cuánto era la tasa? El 12 parece. 1,12. 1,12 al cuadrado. 1,12 al cubo. Recuerden, cuando la vida útil era finita, se extendía un año el proyecto. Nos va a ir apareciendo siempre un flujo más. Hay que contar por 4 periodos. El proyecto, si bien tiene una vida útil de 3, la estamos extendiendo hasta el 4. Y esto es igual a algo. ¿Alguien que me haga ese número, por favor? A mí me dio 673,8. Bueno, 677. 670. 1,2. Primer 6.000 es negativo, ¿verdad, profe? No, Yo creo que es 0 negativo, menos. pero me está preocupándome el número por ahora. Es negativo esto, pero no sé cuánto. A ver, que me equivoqué. Mm, Y la decisión es aplazar. Menos 674 les debiera dar. ¿Les da eso? Ya, por niños. ¿Alguien hizo el número? Jóvenes se fueron. Profe, demos un segundito que lo estoy haciendo. Vámonos. Cabros, traten de adquirir experticia en el uso de la calculadora, si no, de nuevo los resultados no van a ser buenos. No, profe, me da positivo. No, 673,8. imposible.
No, está bien, es positivo, pero ¿cuánto? 674, 673,8. Ya, 6,74. Correcto. Ya, en un segundo. Correcto. Es positivo. Por lo tanto, como el delta man es positivo, significa que es conveniente aplazar el proyecto en un año. ¿Qué hago entonces? Me muevo para acá. Ahora me paro aquí y comparo estos dos. Decisión de aplazar 1 versus 2. De nuevo, 0 menos 7.000, 7.000. Menos 8.000 menos 7.000, menos 15.000. 8.000, 5.000, 3.000. 8.000, 5.000, 3.000. 7.000, 0. Y esto es igual a descontado al 2. 1,12, 1,12, 1,2. 4, 3 y a 2. Y eso es igual a, eso es igual a 2583. 1.580. Mayor que 0, decisión, aplazar. Entonces, entre 1 y 2 es conveniente aplazar 2. Me paro aquí ahora. Veo si es conveniente aplazar 2 versus 3. Si el delta van es positivo, tercer año. Si el delta van es negativo, segundo año. 0 menos 8.000, 8.000 menos 17.000, 0 menos 2.000, 3.000. Descontado al 12. Cuidado, no se vaya a saltar ese 0. Sabemos que es 0, pero lo escribo para que no se vayan a confundir con las potencias aquí. 1,12, 1,12 al cuadrado, 1,12 al cubo, 1,2 a la cuarta. Y eso es menor que 0, Menos 6696. no aplazar. 6.696, te escuché. Sí, eso mismo. Decisión no aplazar. Por tanto, ¿cuál es el año óptimo para invertir? El segundo. El año 2. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, nos damos 15 minutitos recreo. Tengo las 8:10, No, profe. 8:15. Es decir, 8:25.
Lo voy a devolver de un cachito. Otro atributo importante es la decisión de localización, pues esta tiene carácter de largo plazo. Aquí el método que vamos a analizar es de análisis dimensional y que permite la comparación sistemática de dos distintas localizaciones entre sí, tratando de calcular un índice que relativiza los costos. Este índice, que vamos a ver en un ratito más, lo que hace es determinar el costo promedio ponderado, por ejemplo, de la localización A, dividido partido por el costo promedio ponderado de la localización B. Como estamos definiendo como costo, el objetivo debiera ser minimizar. Entonces debiésemos optar por aquella localización que nos llevará a incurrir en menores costos promedio ponderados, de manera tal que ante un mismo ingreso las utilidades sean las más posibles. Primero que usted tiene que hacer en este método es definir los factores localizacionales. Son aquellos atributos que nos van a permitir discernir o discriminar entre las distintas localizaciones. En la tabla, entendiendo por tabla, los factores de localización, tenemos los factores de localización clásicos. Luego, lo que tenemos que hacer entonces es, ya he dicho, comparar sistemáticamente las distintas opciones o alternativas que tenemos para localización. Y para esto se ocupa un método que consiste en tres pasos. El primer paso es definir cuáles van a ser los factores localización. Todo aquel elemento, factor que sea cuantificable en dinero, objetivable en dinero, diremos que tiene un carácter de costo. Todo lo que posea un carácter subjetivo y que por tanto no podemos cuantificar en dinero tiene un carácter de punto. Luego de ello, debemos definir cuál es el peso específico, cuál es el ponderador, cuál es el peso relativo de cada uno de los factores localizacionales. ¿Por qué? Porque no todos puede que tengan la misma importancia. Entonces tenemos que relativizarlos en alguna escala que manifieste cuál es más importante para nosotros como evaluador. Y finalmente, en el tercer paso, significa o llevar al cálculo del índice relativo. ¿Qué es lo que es el índice relativo? Es nada más que la multiplicatoria del factor localizacional en la localización A, valga la redundancia, partido por ese mismo factor en la localización B elevado al ponderador. ¿Y qué es lo que hacemos? La multiplicatoria o la pitatoria. ¿Qué significa la pitatoria? La multiplicatoria. Eso significa que si tenemos 5 factores localizacionales, tenemos que hacer la multiplicación de esos 5 factores elevado a los que sub j son los ponderadores. Entonces, el criterio de decisión, como estamos minimizando costos, nos dirá lo siguiente. Si el índice relativo al comparar A con B es mayor que 1, significa que es de menor costo la localización B, optamos por B. Si es mayor que 1, justo lo contrario. Si es igual a 1, nos declaramos indiferentes por esas cuestiones del destino. Pensando en términos más académicos, estaríamos en la localización O. En el mundo real eso es imposible. Yo me puedo instalar con una fábrica de zapatos en Vitacura o en San Bernardo, pero no me puedo declarar indiferente entre estar en una y en otra. Sería solo cuestión de casuística o la suerte o el azar que nos diera que el índice relativo. Aquí tenemos un ejemplo, se ha calculado el índice relativo. Como este índice relativo es mayor que 1, significa que el costo promedio ponderado de A es mayor que el de B. Por B. Veamos un segundo ejemplo en el cual ya hay que pensar un poquito más. Ahí lo tenemos. Entonces les pido que lo lean. Aquí lo que yo voy a hacer es agregar la información que está en la lámina siguiente, que son los P sub J. Pero léalo bien y entienda.
¿Ya leyeron, niños? Sí, profe. Si se fijan, esto, aquí tenemos 5 factores localizacionales. El primero, costo de materias primas. ¿Es cuantificable en dinero? Sí, Sí. Por lo tanto, tiene un carácter de costo. Aquí le vamos a agregar el carácter. Segundo atributo, costo de transporte de producto terminado. ¿Es cuantificable en dinero? sí, Tiene carácter de costo. Según información del estudio de mercado, se pudo establecer que las ventas esperadas serían... ¿Las ventas son cuantificables en dinero? Sí. Carácter de costo. Sigo. La disponibilidad esperada de materias primas y mano de obra fue calculada según una puntuación relativa en una escala entre 1 y 10. Los resultados fueron: a mayor puntuación, mejor disponibilidad. Disponibilidad de materias primas. ¿Es cuantificable en dinero? Vean la dimensión, ¿ah? Esto en no, peso, peso, peso. Costo, costo, costo. No, tienen carácter de puntaje. Disponibilidad de mano de obra, ¿es objetivable en dinero? No, puntaje. Ojo, ¿ah? Una cuestión. Estos tres, si se dan cuenta, son cuantificables en dinero. Por lo tanto, estas partidas, 100.000, 80.000, 1.200.000, 50.000, etcétera, están en el flujo de caja o perfil del proyecto. Están en el flujo de caja. Cuando yo evalué el proyecto, a cualquiera de las 3 localizaciones, el costo de transporte de materias primas está metido en el flujo, el costo de producto terminado también y las ventas también. Pero además de estar presentes en el flujo de caja que nos permite evaluar el proyecto, también nos permite discriminar entre las distintas localizaciones. No porque está en el flujo no lo puedo ocupar para esto. Cuidado, sí, usted aquí tiene que discernir, determinar cuáles son los atributos relevantes para la decisión. ¿Me siguen? sí, profe. Voy a mostrar la lámina que sigue para que la vean, pero no tenía ninguna información adicional. Mire, factores localizacionales fueron priorizados de acuerdo a la siguiente puntuación en una escala independiente de 1 a 10. 2, 2, 1, 6, 7. Que es lo que yo escribí aquí a la derecha. ¿Cuál es el factor menos importante para este evaluador, para este individuo? Está El- tratando de determinar la localización. las ventas, Las ventas. ¿Cuál es el más importante? la mano de obra. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, pero tienen que tener el siguiente cuidado, cabrito. Ahora entre a picar. Mire, independiente que el método está definido para costo, usted lo puede trabajar de la forma que sea, pero con el cuidado pertinente. Las ventas, ahora piense ya en el área chica, ¿las ventas son de verdad un costo o un ingreso para la empresa? Un ingreso. Entonces hay que tener cuidado. Después, con estos dos últimos, según lo que nos dicen aquí, el factor localizacional está definido en términos de costo o beneficio, costo o ingreso.
lo están presentando como un costo o como un beneficio la disponibilidad de materia prima y de mano de obra. ¿Beneficio? Beneficio, entonces hay que tener cuidado. ¿Con qué? Con lo siguiente, ahora basta construir el índice relativo. Acuérdense de esto, por ejemplo. 1.200.900. Calculo el índice relativo entre A y B. Perdón. Calculo el índice relativo entre A y B. Ahí están los valores, los valores, los valores, los valores y los valores. Los 5 factores localizacionales. Los dos primeros, costo de transporte de producto terminado y de materia prima, ¿son de verdad costo o beneficio? Ahí están. Desde la óptica de la empresa, el costo de transporte es costo o beneficio. ¿Costo? Costo. Las ventas, Beneficio. y la disponibilidad en la forma en que fue presentada la tabla. Beneficio. Entonces hay que tener cuidado con estos dos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Trabajar con el concepto de costo-oportunidad. Recuerden, las ventas de A eran 1.200.000, las de B 900.000. Entonces lo mismo que hemos hecho en algún otro ejemplo anterior, con marginal. Cuando yo opto por la A, si quiero medir el costo, significa que dejo de tener la venta de la B, el costo de oportunidad. ¿Se acuerda o no? Cuando yo opto por la B, voy a vender 900. Dejo de vender 1.200. Ese sería el costo de oportunidad. ¿Qué significa? Que este cociente, yo lo debiera trabajar al revés para tenerlo como costo. 900 partido por 1.200.000. Cuando yo opto por la B, dejo de venderlo de la A. Ese es el costo de la decisión de quedarme con A. Cuando opto por la B, dejo de tener la venta de la A. Es eso lo que sacrifico. Ese es el costo. En vez de invertir los cocientes, lo que hago, como me di cuenta que las ventas son beneficio, elevo a la potencia el peso específico 1, el factor, pero elevo la potencia inversa. ¿Por qué? Porque están planteadas como beneficio y el índice lo hemos definido para costo. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Sí, profe. Nunca olviden, en toda decisión hay presente costos y beneficios, y el costo de oportunidad es la mejor alternativa descartada. Cuando aquí yo escribo, me voy a quedar con A, lo que dejo de tener por venta es lo de la B. Y cuando opto por B, lo que dejo de tener de venta es lo de la A. Y ahí elevaría ese cociente, lo elevaría a 1. Pero para no tener que dar vuelta al cociente y que se puede marear, lo que hago, identifico de verdad estos costos-beneficios, estos costos-beneficios, costo-beneficio, costo-beneficio, según la información que nos dieron, beneficio, beneficio, beneficio. Entonces, tomamos los exponentes, pero justo con signo contrario, porque no están manifestados como costos, sino que como beneficio. ¿Entiende? Sí, ¿Entienden? profe. Ya. Comparamos A con B y nos dio 0,37. Entre A y B, como es un índice de costo, opto por B. Significa que el costo de B es menor que el de A. Perdón, significa que el costo de A es menor que el de B. Opto por A. Es menor que 1 este número. Esto es menor que 1. Eso significa que el costo promedio ponderado de B es mayor que el de A. Opto por A. ¿Qué me faltaría hacer ahora? Comparar A con C.
Comparamos A con C con el mismo cuidado anterior de las potencias y nos da 0,12. Eso significa que el costo promedio ponderado de A es menor que el de C. Opto por C. Opto por A. El costo promedio ponderado de A es menor que el costo promedio ponderado de C. Opto por A. Por lo tanto, mirando ya estos números, me doy cuenta que el orden de preferencia sería A mejor que C, mejor que B. A preferido a C y C preferido a B. Lo pueden ratificar, si es que quisieran, comparando B con C. Y ahí el índice nos da 3,3, que es el cociente entre los otros dos resultados. Es la división entre los otros dos resultados. Y C va a ser preferido a B. Ese sería el orden de prelación. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Ya. Para terminar por hoy día, vamos a ver esta que es relativamente cortita. Relación entre proyectos. ¿Se acuerdan de economía? Algo, por lo menos. Desde la óptica del consumidor, para muchos consumidores, ¿cómo son el café y el azúcar? ¿Tienen relación entre Bienes ellos? complementarios. Bienes complementarios. El café y el té para mucha gente. Sustitutos. Sustitutos. Para mucha gente sí. El uso de zapatos y el tabaco. ¿Tienen Son, una relación son directa en el indiferentes consumo? uno de otro. No. Son No de- independientes. Independientes. El que yo me ponga zapatos para ir a trabajar no significa que no voy a fumar o que voy a fumar. Fumaré cuando me den ganas de fumar. Punto. No tienen relación. ¿Hay dudas? No, profe. Bueno, a nivel de los proyectos pasa lo mismo. Los proyectos, cuando una empresa tiene la opción de invertir en más de un proyecto, puede que esos proyectos tengan algún tipo de relación y pueden ser perfecta o absolutamente complementarios, complementarios y tener una relación positiva, complementarios y tener una relación negativa, ser absolutamente independientes el uno del otro o ser perfectos sustitutos, en el caso del café y el té. Eso significa que son mutuamente excluyentes. O hago uno o hago el otro. Si hago uno, no puedo hacer el otro. ¿Me entiendes? Entonces aquí vamos a mostrar esas 5 posibilidades que se nos pueden dar. La primera, proyectos absolutamente complementarios. Lean el texto y explico la tabla y la matemática. ¿Ya? Bien, miren, tenemos dos proyectos A y B. No se preocupen de los números, ¿ah?
son importantes, pero lo vamos a ir explicando. Inversión 1000 dan origen a flujos de caja por 4 años cada uno de ellos. No tiene por qué ser así cada uno por 4 años, pero da lo mismo. Si se fijan, el VAN del proyecto A es positivo o negativo. Positivo o negativo. Negativo. Por lo tanto, bueno o mal proyecto. Mal proyecto. El B, Negativo también. bueno o mal proyecto. Mal proyecto. Malo. Malo. Pero fíjense, si hacemos el proyecto conjunto, A en forma conjunta con el B, los tomamos en forma paralela, nos da origen a estos flujos. El VAN, positivo o negativo. Positivo. Positivo. Por lo tanto, ¿qué inferirían? Bueno o mal proyecto. En conjunto, aparentemente son buenos. Ya, ¿cuál harían? ¿El A, el B o el conjunto? El conjunto. Punto. ¿Y por qué? Por esto, mira. El VAN de A, ¿cómo es? Negativo. El VAN de B, Negativo. la suma de los flujos. Si ustedes suman los flujos de A más B, les da 564. Pero el flujo del proyecto conjunto es 686. Se potencian, se aprovechan las sinergias de uno y de otro. ¿Y cómo es el VAN de A más B, el conjunto, respecto a la suma de los vanes? Si usted suma estos dos, le da menos 212. Menos 212. Y el del proyecto conjunto 175. Si se dan cuenta aquí, hay dos proyectos que por sí solo, cada uno por sí solo es malo, pero si lo hacemos en forma conjunta, termina siendo un buen proyecto. ¿Me entiende? Sí, Sí, profe. profe. Se aprovechan las sinergias. Segundo caso, proyectos complementarios, relación positiva. Tiene una pequeña diferencia con el anterior, pero hay que tenerla clara. El proyecto C por sí solo es bueno o malo. El C. Malo. Malo. El D Bueno. es bueno. Y el conjunto, Bueno. bueno. Si se dan cuenta, ocurre lo mismo. Hasta ahí vamos igual que en el caso anterior. Aquí también. La suma de esto, 618, menor que 672. El van del conjunto mayor que la suma de los vanes. Esto sería menos 41. Menos 41 menor que 130. Pero la diferencia con el anterior es esta. Aquí sí ocurre que uno de los proyectos por sí solo es bueno o es malo. Uno por sí solo es bueno. Uno por sí solo es bueno, a diferencia del anterior, que los dos eran por sí solos malos. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? El conjunto termina potenciando al mejor de los proyectos. ¿Me entiende? ¿Cuál harían? ¿El C, el D o el conjunto? El Sí, conjunto sigue siendo más rentable que el D es por sí solo. Exactamente. Tercer caso. Complementario, relación negativa ahora. Se vuelve a dar lo anterior. Ay, no tengo nada. Eso
618, menor que 644. El proyecto E por sí solo, bueno o malo. Malo. El F, Bueno, Bueno. el conjunto, bueno también. ya. Si se dan cuenta, se vuelve a cumplir esto. 41 es mayor que menos 41, ¿cierto? El van de E negativo, el van de F positivo. Si se dan cuenta, es similar al anterior, pero la diferencia aquí es notable. ¿Cuál es? En este caso, si bien el proyecto conjunto sigue siendo bueno, ¿es ese proyecto conjunto mejor que el mejor de cada uno por separado? No, No. ¿Cuál Es harían igual. aquí? ¿El E, el F o el conjunto? el F. El F. Es un matiz con lo anterior, pero no es igual. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Cómo se dan cuenta que existe una complementariedad positiva mientras el proyecto conjunto siga teniendo van positivo? Significa que los proyectos son complementarios. ¿Cómo pueden ser? Perfectamente complementarios. Los dos son malos. Complementarios, relación positiva. El van del conjunto es mayor que el van del mejor de uno de ellos. Complementario, relación negativa. El van del conjunto, si bien es positivo, es menor que el mejor de cada uno de ellos. ¿Me entiendo, no? Niños, Sí, profe. ya. Cuarta posibilidad. Proyectos independientes. Aquí todo es la suma. La suma es igual a eso. El van del conjunto es igual a la suma de los vanes. Hay uno positivo en este caso y uno negativo. ¿Cuál harían? El H. H. El H. Ahora, cuidado con una cosa. Si esto hubiese sido 20, no. Bueno, pero está bien. Y este entonces hubiera sido 107. ¿Cuál harían? Si son independientes, significa que la realización de uno no afecta al otro. ¿Harían el G? Sí, también se podría hacer. Sí. ¿Harían el H? También. Haríamos el H y el G y el H, es decir, el proyecto conjunto, si fuesen independientes. ¿Me sigue o no? Sí, profe. Ya. Y quinto, proyectos mutuamente excluyentes. ¿Y qué significa que dos cuestiones sean mutuamente excluyentes? Pues la una o la otra. ¿Cuál harían aquí? El I y el J. J. O sea, se pueden hacer los dos, pero como dice mi compañero, el J, pues. No, no se pueden hacer los dos. Uno del otro. Es uno o el otro, mutuamente excluyente. Si me pongo zapato amarillo, ya no me puse los zapatos negros. Y no soy tan payaso como para andar con un zapato amarillo y uno negro. O me pongo los amarillos o los negros. ¿Me entiendo, no? Sí, profe. Ya. ¿Y qué es lo que ocurre cuando son mutuamente excluyentes? Si usted hiciera el proyecto conjunto, el van de ese proyecto conjunto, a pesar de que cada uno por separado es un buen proyecto, el conjunto termina siendo Mal proyecto. mal Negativo. proyecto. ¿Por qué? Porque se disputa el mercado. Entonces termina usted invirtiendo en 47 locales de venta público, pero tiene 4 de ellos en la estación central. Se disputan el mismo mercado. Entiendo, ¿no? Como ser dueño de Coca-Cola y Pepsi. Sería un absurdo.
Se comería la cola a sí mismo. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Bien, lean el último parrafito, eso sí. Esto ya lo vimos nosotros, que era el uso del BAWE, el IBAN, el IBAWE o el BAN. Lo que vimos cuando hicimos los indicadores. ¿Hay dudas? No, profe. Bien, vamos a llegar hasta aquí hoy día, porque no alcanzo a verlo. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Profe, ¿hasta acá entraría en el control? ¿Cuándo el control la próxima semana? Sí, profe. Ya, hasta aquí. Esta clase es la papita. Sí. Ya, Profe, dígame. ¿solo serán 3 controles? Y les borro el peor. ¿Sí? A los que me dan los 3, los que dieron 2 se quedan con 2, los que no dieron ninguno, un 1. Ya. Ya, Ok, profe. profe. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Bien, si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles, niños. Ya, profe. Bueno, profe. No, profe, que esté Cuídense. bien. Chau, chau. Chao, gracias.